Saludos hermanas y hermanos en Cristo y María. Bienvenidos a este su programa Avanzando contra Viento y Marea. Mi nombre es Héctor Reyes Baerga y como todos los programas me acompaña el reverendo diácono Manuel Cruz Correa. ¿Cómo usted se encuentra, reverendo diácono? Buenas noches a todos, bienvenidos a su programa y nuestro programa Avanzando contra Viento y Marea. Que ese Padre bueno lo siga bendiciendo y esa Madre nuestra sigue intercediendo por ustedes y por nosotros. Y en este programa nos honra la visita el reverendo diácono Sauniel Rondón. ¿Cómo usted se encuentra, reverendo diácono? Muy buenas noches a los dos, a ti Héctor y al reverendo diácono Manolino. Gracias por la invitación que me hacen para participar de su programa y poder hablar de nuestra Madre María, que es nuestra protectora. Muy bien. Pues como todos los programas, vamos a comenzar con la cita que nos permite engranar un poco el tema, que es el siguiente. El Papa Pablo VI, en la exhortación apostólica Marialis Cultus, en el número 57, nos dice lo siguiente, y cito: la misión maternal de la Virgen empuja al pueblo de Dios a dirigirse con filial confianza a aquella que está siempre dispuesta a acogerlo con afecto de madre y con eficaz ayuda de auxiliadora. Por eso el pueblo de Dios la invoca como consoladora de los afligidos, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, para obtener consuelo en la tribulación, alivio en la enfermedad, fuerza liberadora en el pecado, porque ella, la libre de todo pecado, conduce a sus hijos a esto, a vencer con enérgica determinación el pecado. Y hay que afirmarlo nuevamente. Dicha liberación del pecado es la condición necesaria para toda renovación de las costumbres cristianas. ¿Qué podemos decir sobre esto, reverendo diácono Manuel? Bueno, esto, la piedad hacia la Madre del Señor se convierte para todos nosotros los fieles en ocasión de crecimiento en esa gracia divina. Y la finalidad de toda la acción pastoral, porque es imposible honrar a la llena de gracia sin honrar en sí mismo el estado de esa gracia, es decir, la amistad con Dios, la comunión con Él. Y esta gracia divina alcanza a cada hombre y cada mujer. Es por eso, Héctor y Sauniel, que la Iglesia Católica, basándose en su experiencia secular, reconoce la devoción de la Virgen, una poderosa ayuda para el hombre y mujer hacia esa conquista y esa plenitud. Reverendo diácono Sauniel, ¿qué nos puede decir sobre esta primera lectura que hacemos en este programa? La Madre de Dios se ha convertido para nosotros los católicos en esa protectora, en esa madre amorosa que está velando siempre por sus hijos. Y cuando vemos durante toda la historia de la Iglesia cómo nosotros los católicos nos hemos acogido a la Madre de Jesús como Madre nuestra, ella se ha encargado de dirigirnos a su Hijo, que esa es su misión de este plan de Dios, de acompañarnos en este peregrinar. Y muchos católicos han encontrado ese refugio a través de María para llegar a Jesús. Definitivamente, esta cita nos recuerda que aquella que está siempre dispuesta a acogernos con amor es María. No hay de otra manera para hacerlo, ¿verdad? María, discípula de Cristo y madre de Cristo también. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 1674 que además de las liturgias sacramentales y de los sacramentales, en los sacramentales se incluye el rosario, las estampitas y el agua bendita y demás, la catequesis debe tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y de religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia, tales como la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Vía Crucis, las danzas religiosas, el rosario, las medallas, etc.
Reverendo diácono, ¿qué podemos hablar de la religiosidad popular? Es importante que tengamos en cuenta, y eso voy a citar el Catecismo, el 1675, que nos dice que estas expresiones prolongan la vida litúrgica de la iglesia. Oye bien, pero esta palabra, pero no la sustituyen. Pero conviene que estos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos para que se entienda de acuerdo a la Sagrada Liturgia. Que es bienvenido esa religiosidad popular, pero tiene que ir de la mano con la liturgia. Esto le Sauniel. Reverendo diácono Sauniel. La misa, lo que estamos con la misa, que estábamos hablando de la liturgia, es el encuentro con Jesús que se hace presente en el altar, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero el pueblo ha aprendido a tener una serie de emociones que les ayuda a profundizar esa espiritualidad de encuentro con el Señor, porque estamos encontrándonos con una perspectiva, con Jesús. Y a través de estas religiosidades populares, como son los Via Crucis, los rosarios y tantas otras, nos ayudan a profundizar más en el conocimiento de quién era Jesús, porque ese es el fin de todas estas religiosidades populares, todas esas costumbres que hay en los diferentes pueblos. No es una competencia, sino es algo complementario a la liturgia de la iglesia. Muy cierto, esa parte de que es complementario nos ayuda a vivir, quizás a aumentar nuestra fe, aumentar ese creerle a Dios, aumenta o renueva en nosotros ese encontrarnos con Jesús. Así que por eso la iglesia ha entendido de que este tipo de acciones o actos de carácter religioso popular, pues lo que hacen es que avivan aún más a la iglesia, ¿verdad? La añaden, no le quitan. Entonces, pues de lo que vamos a estar hablando hoy es exactamente de las advocaciones. Las advocaciones que las vamos a ir explicando, pues es una de estas acciones o de estos actos que hacemos que nos ayuda a crecer en la fe. La palabra advocación proviene del latín advocare y hace referencia a la invocación y al mismo tiempo al hecho de dirigirse hacia un objeto específico que en la práctica histórica varía de forma, pero en el fondo es la misma esencia, y eso es bien importante, es la misma esencia. Esto ocurre con la imagen de la Virgen María, quien es diferente en cada región, pero que es la misma Virgen María, la Madre de Jesucristo y de la Iglesia. Y cuando el fiel se dirige con amor a esa imagen específica, se está dirigiendo en realidad a la Virgen María, que vive en el reino de Dios. El amor que experimenta es el mismo amor a María, y a todos los creyentes, aún amen a diversas advocaciones, viven un único amor a Dios y a María, y están unidos en ese amor. Reverendo diácono Manuel, antes que usted empiece y nos diga, nos hable, para que la gente que nos escucha estén claros, ¿cuántas vírgenes existen? Déjame contar. Una. Eso tengo que estar claro. Eso me recuerda a aquel niño que le preguntaba a su mamá, ¿cuántas vírgenes existen? Y entonces la mamá le trataba de explicar, un nene de 5 años, y le decía, es que nuestra madrecita que está en el cielo quiere hacerse cercana a todas las personas donde se le aparece. En Japón tú lo vas a encontrar con los ojitos jaladitos. En Brasil vas a encontrar la negrita. Y en México con rasgos mestizos. Y ya nos quiere tanto, nene, que se hace lo más parecida a nosotros. No obstante, pasa a menudo que por falta de información, mejor dicho, de formación, se cree que son muchas las vírgenes. Solemos apodar a la Virgen María, Madre de Dios, de distintas maneras según el lugar donde se haya instalada. Entonces, nos dice por aquí que hablar de la antropología cristiana
cuando se toca el tema de la devoción mariana, significa hablar del proceso de inculturación de la fe. Juan Pablo II, nuestro Santo Padre, nos decía en su carta encíclica Laburum Apostoli, la define de la siguiente manera: la inculturación es la encarnación del Evangelio en las culturas autóctonas y a la vez la introducción de estas en la vida de la Iglesia. Mira qué interesante. La presencia de María se relaciona con los contenidos evangélicos, se expresa con los términos culturales. Y es por eso que podemos entender mejor ahora lo que es inculturación de la figura de la Virgen María, de esos diversos pueblos de la tierra. María se adapta a cada lugar, en su lenguaje, en su raza, en su vestimento, en todo. Ella hace entender lo que quiere transmitir el lenguaje y mentalidad de cada pueblo. Muy bien, así que ya para aclarado que es una virgen, una sola Virgen María, que como aprendió tanto de Jesús, que Jesús se iba y se hacía el cercano, ¿verdad? Jesús no dejaba, él no se quedaba esperando que la gente le llegara, sino que llegaba Jesús allí. Pues así María llega a todos los pueblos y llega con las mismas facciones, ¿verdad? Las mismas facciones de color de piel, facciones en la cara, para que se haga más fácil que esas personas puedan aceptar esa palabra de Dios. Reverendo Diácono Sauniel, ¿qué más podemos decir? Hace un tiempo yo vi un dibujo que aparecía a la Virgen María al frente de un closet con diferentes vestimentas y estaba como que seleccionando, si estuviera eligiendo qué vestimenta se iba a poner en ese momento. Y es curioso porque asimismo la Virgen María se inculturiza, se une al pueblo, se une a la cultura para hacerse accesible, porque ella lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a su hijo. Y la mejor manera es ser parte de ese pueblo a donde se ha revelado a través de las diferentes advocaciones, porque no todas son por apariciones. Hay unas que son reconocidas por la iglesia, pero hay otras que son que se les llama por un atributo que se le da a la Virgen como madre de Jesús, como madre de Dios, y cada cual, según se siente identificado a esa advocación de la Virgen, le atrae hacia la madre de Dios y de igual forma a Jesús, que es el fin y el culmen de cada cristiano. Eso es así. Así que vemos que nuestra Virgencita siempre va al encuentro. ¿Para qué? Como dijimos al principio, para llevarnos a Jesús. Que ese es el fin último de María, llevarnos siempre a Jesús. Ella nunca pide nada para ella. Pues mire, siempre hay una duda, Reverendo Diácono Manuel y Reverendo Diácono Sauniel, que siempre queremos que todo esté en las Escrituras. Y ya hemos hablado anteriormente, especialmente cuando estuvimos hablando de los dogmas, Reverendo Diácono Manuel, que nuestra iglesia trabaja de una forma distinta. Primero, ¿qué era? Las Escrituras, claro está. Segundo, ¿qué otra cosita era? Segundo era ¿qué? La tradición de la iglesia. Así que vemos que en ocasiones, y obviamente todo ese bagaje de historia y el magisterio de la iglesia también, que nos ayuda a entender. Pues mire, aquí para que la gente entienda que lo que nosotros hacemos los católicos, lo hacemos partiendo de las escrituras. Si nosotros nos vamos al Evangelio según Juan, en el capítulo 19, versículo 25, y pueden seguir leyéndolo todo a esa parte, estaba allí María en la cruz con Juan, y le dice Jesús a María: madre, he aquí a tu hijo, señalando a Juan, he ahí a tu madre, y desde ese momento la cogió en su casa. Vemos cómo el Señor allí en ese último instante de él en la cruz le da una nueva misión a María, que sea madre de todos aquellos creyentes, de todos aquellos que de ahora en adelante van a creer en Jesús. Manuel, ¿qué podemos hablar sobre este momento tan hermoso de María con Jesús? Bueno, en la tradición católica
Mariología es visto como cristología y desarrollo en todo su potencial. María se ve como contribución o con una comprensión más completa de la vida de Jesús. Ese unión entre María y Jesús. Entonces, en este punto de vista, esto, Lisa Uniel, una cristología sin María no se basa en la revelación total de la Biblia. La huella de esta interpretación paralela se remonta a los primeros tiempos del cristianismo. Fíjate qué interesante está esto, para que nuestros hermanos sepan que esto no es de ahora. Y de numerosos santos se han centrado en esta generación. Entonces, el desarrollo de este enfoque contribuyó ha continuado en el siglo XX. Entonces nos dice que en su publicación de 1946 del mariolólogo Gabriel Roccini explica muy sencillamente que María no solo participó en el nacimiento de Jesús físico, pero que la concepción con él es una también espiritual. Mira, te lo voy a volver a leer. Pero la concepción con él es también una unión espiritual. O sea que el plan de salvación, esa salvación divina, siendo nosotros el material, incluye una unidad espiritual permanente con Cristo. ¿Y qué nos dice Benedicto XVI? Es necesario volver a María si queremos volver a esa verdad sobre Jesucristo. Verdad sobre la iglesia, verdad sobre el hombre. Que Juan Pablo II propuso como un programa para toda la cristianidad, con el fin de garantizar un auténtico enfoque y la cristología a través del retorno a toda la verdad sobre María. Esa veneración que sigue fortaleciéndose a través de los años. Reverendo Diácono Sauniel, ¿qué más podemos añadirle a esta realidad de fe nuestra? La riqueza que tiene la Iglesia Católica como fue fundada por Jesús, al pasar de estos más de 2000 años, la Iglesia se ha encargado de estudiar a profundidad las Escrituras para poder tener un conocimiento más pleno de cuál es la palabra de Dios y qué mensaje nos trae a nosotros, sus hijos, que todos nosotros nos hemos convertido en sus hijos. Eso es que se llega a este conocimiento de María, de cuál es la misión que Dios tenía para ella. No tan solo en el momento de la anunciación, de que trajera a su hijo, a Jesús al mundo, sino que ella también tenía una misión posterior hasta nuestro tiempo. Y en estos momentos, cuando la lectura que hiciste de Juan, es peculiar ver cómo primero Jesús se refiere a su madre y le dice, mujer, aquí tienes a tu hijo, y le dices, hijo, y tienes a tu madre. Esa encomienda, esa misión, se le da primero a María para que velara por el pueblo. O sea, cuando vemos, y eso es parte de los estudios que ha hecho la iglesia, Eva era la madre de todos los vivientes. María se convirtió en la madre de todos los creyentes. Y si vamos a Hechos de los Apóstoles, ese día de Pentecostés, la lectura dice que María estaba con los discípulos perseverando en la oración. O sea, que era parte de esa iglesia y estaba acompañando a esos discípulos. Y de igual forma, ella lo hace con nosotros en este tiempo. Sigue velando por nosotros, acompañándonos, dirigiéndonos hacia Jesús, como bien en las bodas de Caná, que le dijo, hagan lo que Él les diga. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Hagan lo que Jesús nos pide, lo que Él nos encomienda. Muy bien. Y esto nos lleva a entender y comprender que hay un sinnúmero de advocaciones y una que debemos nosotros
retomar, yo creo que es bien importante retomar nuevamente, aunque siempre la escuchamos, pero es realmente entrar en esa esencia de quién es María en nuestra vida como pueblo. Y hoy nos gustaría pues hablar de una de esas vocaciones que lo que vamos a, es lo primero que vamos a estar haciendo y que vamos a estar en los próximos programas también realizando. Y es el hecho de que vamos a estar hablando hoy sobre Nuestra Señora de la Divina Providencia. ¿Y por qué? Porque es que la Virgen está tan arraigada en nuestro pueblo desde tiempo que, ¿verdad? Cuando ahora hagamos toda la historia, podemos ver que esto no es una cuestión de década de 70, sino, no, María lleva con nosotros toda nuestra historia de vida como pueblo. Me gustaría ahora que el reverendo Sauniel Rondón pues, sea el que nos dirija en esta gran misión de hablar de la providencia. Y claro, lo hacemos porque él es el administrador del Santuario Nacional de la Divina Providencia. Y nos gustaría que nos permita ¿verdad? Pues le pedimos a él que nos acompañara en este programa para que nos fuera dando una explicación más detallada de quién es la providencia en nuestra vida. Pues este título de la Madre de la Divina Providencia es un título que se le da a la Virgen específicamente por San Felipe Benicio, que era el superior de los Servitas, que es una comunidad religiosa en Italia. Y eso fue en el 1268. O sea, que esto no es algo que yo, como bien dijiste tú, en los 70, sino que es una devoción que viene desde el 1268. Y surge porque estos frailes estaban pasando por unas necesidades de comida, no tenían alimentos para la comunidad, y el superior, que era San Felipe Benicio, le pide a la Madre de Jesús, a María, que interceda por ellos, por esa necesidad que tenían. Milagrosamente aparece frente al convento 2 cestas repletas de alimentos y ellos no supieron de dónde procedía toda esa comida que les apareció. Y así esa devoción empezó a surgir desde ese evento de que a través de la intercesión de María, ellos pudieron recibir esa comida sin saber de dónde venía. Y empiezan a venerar a María como Madre de la Divina Providencia. Esa devoción que empieza en Italia llega en su momento a España, perdóname. Llega a España y allá un obispo, que es el obispo Gil Esteves y Tomás, que en un momento dado fue asignado como obispo de Puerto Rico, cuando llega aquí a la isla, trae esa devoción, porque tenía devoción a la Virgen de la Providencia. Cuando llega aquí a Puerto Rico, la Catedral de San Juan, la que está en el Viejo San Juan, no había sido completada esa construcción y el obispo se dedica para esa construcción y le encomienda a la Virgen los trabajos que se iban a realizar y se logra terminar la construcción. Y eso fue, él llegó en 1849. O sea, él llega y en 5 años logran completar los trabajos de la construcción de la catedral, que había tomado un montón de años y no se había logrado. Y ahí Perdóneme un momentito, diácono. Perdóneme un segundito. O sea que aquí hemos hablado ya de 2 situaciones que son 2 milagros extraordinarios. Primero, las cestas con comida. Y en esta otra es el poder lograr cumplir con esa gran misión de terminar, finalizar la construcción de la catedral. Así que vemos cómo María nos lleva también de la mano y esa intercesión de ella, a través de ella logramos eso que parece imposible para muchos. Continúe, discúlpeme. No te preocupes. Y en agradecimiento a la Virgen de la Providencia, se estableció en 1853 el culto a Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Se logra, el obispo solicita y manda hacer en España una imagen de la Virgen
que es si ven detrás de mí, que está la foto de la Virgen. Esta es la imagen que está en la catedral, en el camerín en la catedral, que es la imagen original que el obispo Gil Esteves mandó a y se le preparó una capilla, un camerín para la Virgen. Al cumplirse los 100 años de la devoción, que eso fue en 1953, el obispo James Peter Davis empieza una gran misión para promover la devoción de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en todo Puerto Rico. Y se asigna al padre Saturnino Junquera, que era un padre jesuita, que fue el que se encargó de llevar una serie de misiones para llevar esa devoción a toda la isla. Y esa devoción se fue calando dentro del pueblo. Si podemos evaluar, Puerto Rico no tenía una patrona asignada. Había muchas devociones, porque la Virgen, pues, como hemos estado hablando, hay muchas devociones de la Virgen de la Virgen en Puerto Rico. La Virgen del Carmen, Perpetuo Socorro, la Monserrate, Schoenstatt, y hay muchas más, pero no había asignado a Puerto Rico una patrona. Y es el cardenal Luis Aponte Martínez que le pide al Papa VI que le dice que los puertorriqueños estamos huérfanos, porque no teníamos una patrona, una madre asignada a Puerto Rico. Así le digo, y ahí huérfano. Es que que estábamos huérfanos. Los puertorriqueños estábamos huérfanos, porque no teníamos esa protección de una patrona asignada. Y una nota importante, Puerto Rico es el único país que su patrona es Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Hay iglesias, hay devociones, pero el único país que tiene como patrona a la Virgen de la Providencia es Puerto Rico. O sea que nosotros, para ser únicos, tenemos una advocación única para Puerto Rico. No la compartimos con más ningún país. Reverendo Diácono Sauniel y Reverendo Diácono Manuel, que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a su obispo y cardenal Luis Aponte Martínez. Sabemos que esa palabra de huérfano sí lo dijo, ¿sabe, diácono? que lo conocimos, sabemos que era así. Sí. Pues por ese pedido, el 19 de noviembre de 1969, pues el Papa Pablo VI, San Pablo VI, asigna como patrona de Puerto Rico a Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, que en el año pasado cumplió 50 años de ese patronato. Ahora mismo nosotros estamos en un año jubilar que empezando desde el 19 de noviembre del 19 hasta ahora noviembre del 2020, para celebrar ese patronato de la Virgen en Puerto Rico. Y hay se concedió por este año una indulgencia plenaria a todos los que vayan a un lugar donde haya una imagen de veneración, ya puede ser aquí en el santuario donde yo me encuentro, en la catedral o alguna parroquia dedicada a la Virgen, celebren misa, se confiesen, pidan por las intenciones del Papa para recibir esa indulgencia plenaria. Eso es una nota que es bueno saberlo, que todavía nos queda tiempo hasta noviembre. Esta imagen de la Providencia, que es la que es la original, se coronó en el 1976, pero el día antes de ser coronada fue quemada, fue vandalizada, y se ve en el slide que estamos compartiendo, se ve la foto del cardenal coronando a la imagen, y la imagen está toda quemada. Esa imagen se tuvo que mandar a restaurar, tuvo 2 restauraciones. Yo digo de que esa imagen por sí sola nos puede contar tanta historia de cómo uno debe de perseverar y confiar en la providencia de Dios, porque ha pasado muchas situaciones desde que llegó aquí a la isla hasta estos instantes, hasta que llega quemada.
en un momento dado es cambiada por otra imagen, porque ya esta estaba un poco deteriorada, por una imagen de talla, que es la que conocemos casi todo el mundo. Pero la imagen ha seguido perseverando hasta el momento que ahora mismo está en catedral y está en su camerín, que es esa foto que tenemos ahí. Es la imagen original. O sea, esa imagen original tiene 100 y pico de años. O sea, cuando uno se pone a ver, uno dice, wow, o sea, ¿cómo una imagen puede durar tanto? Y de igual forma, pues, nosotros, a través de esta vocación de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, nos hace ver y confiar plenamente en la providencia de Dios, que está velando por nosotros, hasta en las cosas más sencillas, en las cosas más cotidianas de nuestro día. Esa providencia de Dios siempre está velando por cada uno de sus hijos. En Romanos 8:28 dice, en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Cuando nosotros amamos a María y amamos a Jesús, Dios obra para nuestro bien en nuestras necesidades. Hasta en las cosas que nosotros no pedimos, hasta en las cosas que nosotros no solicitamos, siempre esa providencia de Dios está pendiente de nosotros. Es tener esa confianza. Y María es el ejemplo más grande que podemos tener de confiar plenamente en esa providencia de Dios. Porque en esa anunciación, el que se te parezca un ángel y te diga cuál es ese plan que tiene Dios contigo y está esperando una respuesta. Y tú no dudar, esperar, dame una semana o dame un tiempo, déjame meditar esto que me estás pidiendo, que es mayormente lo que hacemos nosotros cuando se nos aparece que Dios nos está invitando a hacer, pues, o sea, caminar junto a Él. Mayormente frenamos y le decimos, no, dame un break, déjame meditarlo. Y María no midió ni pensó en las consecuencias, sino que confió plenamente en esa providencia de Dios, de que la providencia de Dios iba a cuidarla en todo el camino y que ese plan de salvación al que Dios la estaba invitando, se iba a llevar a término y así fue. O sea, nos enseña tanto a esa confianza de poder no dudar en ningún momento de que el Señor está velando por nosotros, todos sus hijos. Sauniel, hoy me enviaron una frase, un buen amigo pastor, capellán en Centro Médico, en el hospital municipal, y yo he inundado las redes con la frase. Y la frase dice, lo más difícil de la vida cristiana no es predicar, lo más difícil es demostrar a la gente lo que predicamos con hechos y no con palabras. ¿Y qué tú crees de María? ¿Te aplica la frase? Claro. María ha sido el ejemplo para muchos santos. Cuando nosotros vemos la vida de los santos, muchos santos han emulado esa entrega total de María, de seguir ese plan de salvación al que fue llamada. Y todos nosotros somos llamados, porque cada uno de nosotros tenemos una vocación y tenemos un llamado que nos hace el Señor. Y nosotros desde el bautismo, reverendo, cuando nos bautizamos, ¿en qué nos convertimos? En sacerdotes, profetas y reyes. O sea, nosotros somos parte de ese envío del día del bautismo. Y María nos da un ejemplo a nosotros de qué es lo que tenemos que realizar para cumplir esa misión que desde el bautismo recibimos, que es confiar plenamente en Dios, de que todo va a estar bien, de que no debemos desesperarnos y se nos hace difícil porque confiar plenamente en la providencia de Dios no es sencillo, no es fácil, y más cuando queremos controlar las cosas, queremos que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, que es lo más difícil que se nos puede hacer a cada ser humano, el poder cumplir esa voluntad de Dios, ese plan que tiene para cada uno de nosotros. Y viendo el ejemplo de María, podemos ver cómo el Señor no nos va a defraudar, cómo el Señor va a estar velando a cada paso, hasta en las dificultades y complicaciones, porque cuando vemos
la vida de María no fue algo sencillo. Simeón mismo le decía que una espada le atravesaría el corazón, o sea, y fue así, o sea, llegar hasta los pies de la cruz y ver esa pasión de su hijo, no tiene que haber sido algo sencillo para María, pero seguía esa promesa que se le había hecho. O sea, seguía esa confianza de que Dios tenía la última palabra. Y es así. Dios es el que tiene la última palabra. Es tener esa confianza plena en el Señor, como lo tuvo María desde ese momento en que se le encomienda ser la madre de Jesús. Bueno, reverendo diácono Samuel y reverendo diácono Manuel, vamos a tener que hacer una segunda parte de este programa porque ya nos queda tan poquito. Así que le vamos a pedir a todos los que nos están viendo y escuchando que pues puedan también ver la segunda parte de este programa, donde vamos a estar seguir hablando de María y de lo que significa María para el pueblo de Puerto Rico y cuánta devoción existe en los católicos con relación a María. Así que si Manuel me puede dar hacer la bendición, darnos la bendición final para entonces despedirnos. No, lo pida a nuestro invitado que me acompañe en esta bendición. La bendición del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien. Dios los bendiga. Nos vemos. Pasen buena noche.